Bienvenidas y bienvenidos a este proyecto podcast Voces de Papel. Yo soy Uriel. Y yo soy Pablo. Y en esta ocasión queremos presentar primero a nuestra invitada especial del día de hoy, nuestra compañera estudiante también en estudios latinoamericanos, ha sido compañera nuestra de toda la carrera, amiga también de toda la carrera. Y bueno, la invitamos en este episodio porque ella ha mantenido trabajos para su tesis, investigación personal sobre el tema del cual les vamos a hablar. Entonces, primero te quiero dar la bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola amigos, bien, gracias por la invitación. Bueno, pues a mí se me hace algo bien padre que me hayan invitado a esto, a pesar de que haya abandonado este tema, pero sigue siendo uno de mis temas favoritos y me sigue interesando mucho y he seguido pues un poco, le he dado seguimiento a este tema y se me hace muy padre que lo vayan a abordar esta vez. Gracias por la invitación. Y bueno, como nos habían comentado y siguiendo a sus recomendaciones de los episodios anteriores, en esta ocasión quisimos empezar con una diferente introducción, más hablada, más en tono de conversación. Y pues bueno, el tema es el siguiente: lucha sangrienta por la dignidad, El Salvador. Pues en esta ocasión les vamos a hablar de el panorama que está viviendo El Salvador, en tanto su población, en tanto el gobierno que ahorita ha mantenido por un año de Bukele, y también de los riesgos, consecuencias y cómo se ha mantenido hasta el momento por el tema del coronavirus, ¿no? Que justo tiene que ver mucho con el contexto histórico, político y económico del país. Y pues primero que nada queremos señalar que El Salvador como país centroamericano, y nosotros como lo hemos trabajado desde nuestra carrera, desde el análisis latinoamericanista, creemos que Centroamérica, así como el Caribe, ha mantenido una postura de resistencia, ¿no? En tanto a cómo se habla de su historia y en tanto a la dignidad humana, ¿no? Acerca de la vida, de políticas públicas, como lo hemos trabajado también en los episodios anteriores. Y pues bueno, queremos señalar eso, ¿no? Que ante la minimización de la región centroamericana, que no necesariamente tiene que ver con una minimización tan ideológica o práctica, sino que tiene que ver con cómo se hacen los enfoques de estudio en la región latinoamericana, ¿no? Y muchas veces queda en segundo plano, si no es que muy minimizada, la región centroamericana y el Caribe, que obviamente las personas que trabajan Centroamérica y el Caribe pues han sido personas que le han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, que nos han revelado diferentes cifras a cómo los había mantenido la historia oficial, que justo parten desde el tema de la marginalidad, que justo parten desde el tema de los de abajo. Entonces creemos que es pertinente seguir hablando de eso, seguir dándole foco a la población centroamericana, en este caso de El Salvador, ya que pues como sabemos El Salvador tiene un problema social, histórico y social muy, muy fuerte, no solamente interno, sino también en términos externos, ¿no? En lo internacional, tanto en las caravanas migrantes, tanto en el tema de deportados, ¿no? de Estados Unidos, y precisamente, bueno, por eso también es nuestra invitada, ¿no? El tema de las maras ha sido un tema de discusión muy fuerte en tanto política, en tanto derechos humanos. Y pues bueno, hacia eso vamos a ir centrándonos el día de hoy. Te quiero preguntar, Pablo, ¿cómo crees que debemos entonces empezar a abordar a El Salvador? Sí, creo que es la pregunta más compleja a la hora de elaborar un tema, porque tiene que ver igual con la delimitación de nuestros propios temas. Es una cuestión muy compleja porque si entendemos nuestro devenir como procesos complejos e históricos, pues es bien difícil hacer esos cortes, ¿no? Porque al final de cuentas van a ser muy tramposos, no sé cómo decirle, pero
creo que una de las ideas con las cuales podemos partir, que es un poco lo que tú estabas esbozando hace rato, es pues cómo entender a América Central, ¿no? Cómo entender a El Salvador en general, y más porque son países de los cuales generalmente olvidamos. Si tú le preguntas a tu mamá, si tú le preguntas a tu abuela, nombre de países de América Latina, seguramente te va a decir países como del cono sur, Chile, Argentina, el mismo Brasil, y se nos olvidan los países pequeños, justo países de Centroamérica. Se nos olvida también mucho hablar sobre los países caribeños. Y bueno, también una de las cosas que hay que dejar bien en claro es que El Salvador no solamente son las maras. Y creo que es una de las cosas en las que estaría bueno abocarnos en este podcast. Entender a El Salvador como una cosa mucho más compleja que solamente la inseguridad. Creo que hablar de El Salvador es hablar de resistencia, hablar de lucha por la dignidad, hablar de organización, que siempre se nos olvida hablar cuando tocamos estos temas. Entonces, como muchos países, como la historia de muchos países, hay que partir, creo, de una dictadura militar, ¿no? La triste historia de los países latinoamericanos. Para poder entender la realidad actual, creo que es indispensable entender las dictaduras que rigieron por muchos años estos países. A diferencia de otros países, por ejemplo Brasil, que lo abordamos el podcast pasado, creo que vale la pena hacer un recuento muy rápido, ¿no? No hay que adentrarnos tanto. Creo que eso también podría dar para otro podcast perfectamente, la cuestión de las dictaduras. Solo que para poder entender el Salvador actual, tendremos que desarrollar un poco tendremos que entender la guerra civil, y para entender la guerra civil tenemos que entender qué fue lo que orilló esa guerra civil, ¿no? Y para todo esto, solamente como datos, ¿no? Para empezar a lanzar y poder tener un contexto más o menos claro, hay que entender que la dictadura las dictaduras militares, los gobiernos militares en El Salvador empiezan desde 1931. Y claro, como gran parte de la historia latinoamericana, no se puede entender si no se entiende la intervención de Estados Unidos en esos gobiernos dictatoriales, en esos gobiernos militares. Entonces, hay que ver igual, ¿no? O sea, esta intervención por parte de los intereses norteamericanos como algo económico. ¿Qué es? O sea, hay que ubicarnos geográficamente también. ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos de El Salvador? Son tierras muy fértiles, todo Centroamérica, y hay una fuerte inversión por parte de ciertas compañías enfocadas en el desarrollo agrícola de Estados Unidos. Creo que el ejemplo más claro es la United Fruit Company, que no solamente estuvo presente en muchos países de América Central, sino también del Caribe, como acabamos de decir. Hay una relación muy directa entre ambas subregiones. Entonces, esta dictadura militar de 1931, que duró hasta la movilización de 1944, se caracterizó fuertemente por esta relación entre Estados Unidos y las élites terratenientes salvadoreñas. Fuerte represión, claro que sí, un desarrollo constantemente impulsado hacia el campo, hacia cierto sector del campo, cierto sector terrateniente. Y bueno, en 1944 es importante señalar que lo que sacó al gobierno a este gobierno militar fue en parte una movilización muy fuerte por parte de los sectores desposeídos de El Salvador, pero también fue una especie de alianza cívico-militar con otro sector de los mismos militares, ¿no? Entonces, cuando ven que hay mucha presión, cuando ven que hay mucha movilización,
pues hay otro sector militar que también le interesa el poder. Y aprovechan este impulso social para hacerse de este poder. Claro, en ese momento ellos estaban pensando, la gente que se movilizó en contra de ese periodo militar, pues estaba pensando que las cosas iban a mejorar, lo cual evidentemente no pasó. Porque si hay algo que mejora seguramente las condiciones de un país sumergido en el militarismo y la represión, es agravar ese militarismo y la represión, claro que sí. Entonces, pues la movilización de 1934 no arregló absolutamente nada, al contrario, agravó las condiciones marginales en las que se encontraban los sectores del campo desposeído. Entonces se va haciendo una burbuja de aire, una gran burbuja, no de aire, de presión, una burbuja de presión, en la que pues tratan como de liberar un poco con ciertos tratados, ciertos acuerdos cívicos militares, con ciertas capas importantes políticas del país, para que la gente no diga, no, pues es que solamente son gobiernos militares. O sea, hay que ser un poco claros en eso, no solamente se trata de gobiernos militares y ya, ¿no? Sino que ahí trataron de soltar un poco de presión con gobiernos civiles. Pero lo cierto es que no mejoró la condición de los trabajadores, de los obreros, del campesinado salvadoreño. ¿Qué fue lo que podríamos decir que hay un parteaguas en este proceso? Y creo que es un parteaguas para toda la región, no solamente centroamericana, sino toda América Latina. La victoria de la Revolución Cubana. Los mismos estadounidenses y las élites gobernantes, cuando se están dando cuenta que hay otra vez movilizaciones, porque eso hay que decirlo, los salvadoreños son un pueblo, o fueron un pueblo, son y fueron un pueblo muy movilizado, ¿no? Muy con fuertes redes organizativas. Cuando se dan cuenta que empieza a crecer el descontento, y a eso le aunan la victoria del pueblo cubano, y que instauran, ya veremos en otro podcast, las condiciones en las que se instaura un gobierno socialista, pues evidentemente a los intereses norteamericanos le preocupa. ¿Cómo podemos hacer para que este descontento social que viene creciendo no se traslade, no se convierta en un movimiento que devenga en armas? Entonces buscan la forma, y lo que se dan cuenta es, pues hay que liberar presión, hay que liberar más presión. ¿Cómo se libera más presión entre un pueblo sumergido en la miseria? Con desarrollo. Entonces, en este momento, la dictadura militar empieza a tornarse, empieza a mirar, dar vuelco a sus propias políticas, y miran a un proceso, y ven en un proceso de desarrollo la forma en la cual pueden liberar esa presión. Entonces, hay una apertura mucho más amplia, se hacen sindicatos, se hacen escuelas, se amplía el acuerdo cívico-militar. O sea, el militarismo sigue presente, ¿no? El militarismo sigue presente, pero hay una condición completamente diferente, precisamente para evitar que la burbuja reviente. Y en ese desarrollo salvadoreño, hay un proceso de alfabetización a ciertas capas desposeídas de la población salvadoreña. Hay cierta migración a las ciudades. Es un proceso de modernización bastante fuerte. Eso no quiere decir que con esa modernización lo que se haya querido a donde se haya querido caminar sea a un proceso de sustitución de importaciones, porque de hecho no lo fue, al contrario. Este desarrollo, a diferencia de otros desarrollos de América, de la región, fue gran parte impulsado por los préstamos que adquirió el gobierno militar salvadoreño con los estadounidenses. Bueno, y así ya con este contexto que se empieza a ir consolidando, que empieza
hacer esta presión, como mencionas, Pablo. Creo que precisamente es muy importante ya empezar a abordar el tema de la militarización, la represión, que justo ya comienza a verse en forma de organizaciones y de guerrillas, ¿no? De cómo se empiezan a organizar estos frentes, que justo ya empiezan a combatir medidas pues militares, ¿no? Desde el mismo gobierno, y que cabe señalar que viene desde este contexto, como bien aquí indica Pablo, en donde el pueblo se empieza a identificar con la revolución cubana. ¿Qué medidas se pueden implementar? ¿Cómo se puede organizar el pueblo? Pero también en Vietnam, ¿no? Entonces, de aquí pues ya podemos empezar a posicionar por lo menos dos frentes claros, ¿no? El ejército del Salvador, las Fuerzas Armadas del Salvador y las insurgencias, que justo tiene que ver, ¿no? Que cómo se empiezan a implementar estas técnicas de represión con el concepto de contrainsurgencia. Aquí, pues, como siempre en la historia oficial al menos, se empiezan a vislumbrar dos bandos, ¿no? Los ganadores, los perdedores, los que luchan, los que reprimen, pero ¿y dónde queda quienes viven, ¿no? en esa realidad? Precisamente esta guerra civil, como se ha llamado, tiene que ver mucho en cómo juega el papel del pueblo, el actor del pueblo, los actores del pueblo, las actoras en el pueblo. Y justo su intervención, ¿no? En tanto cómo deciden unirse a las filas de la resistencia, cómo son absorbidos y reclutados por la vía de la mano dura, ¿no? Hacia el ejército, y justo cómo entre estos enfrentamientos pues están las viviendas, está la cotidianidad de las personas que pues mueren, son desaparecidas, son víctimas de crímenes de guerra, en tanto violaciones a las mujeres, en tanto secuestro de los niños, en tanto asesinatos de activistas, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, es que también o sea, justo como estabas mencionando, una parte de las vivencias bien importantes de pues el pueblo, ¿no? O sea, que no se enfoca en alguno de estos dos mandos, que está la población en medio, no solamente es cómo pues o se jalan hacia las guerrillas, sino que también creo que queda un tema bien importante, que es la migración, que supongo que lo abordaremos un poquito más adelante, pero justo esta guerra civil fue lo que enfrentó, pues fue uno de los temas más importantes que llevó a la situación actual de El Salvador socialmente hablando, ¿no? Pero bueno, sí, ya podéis continuar. Hay algo que me gustaría plantear sobre esto mismo, ¿no? Y es que a veces nosotros, o sea, sí vemos, o sea, para no entender estos blancos y negros, ¿no? Esta visión muy de dos bandos. La cosa es mucho más compleja. O sea, igual a veces cuando hablamos de dictaduras siempre pensamos como, sí, son malísimas, son lo peor. Y sí, son lo peor que le puede pasar a cualquier pueblo. Pero también hay que entender que una dictadura, por muy militarizada que sea, por muy coercitiva que sea, nunca puede gobernar con solamente la coerción. O sea, tiene que haber otros procedimientos para que esa de asimilación y de aceptación a esa dictadura, para que esa dictadura pueda sobrevivir. Entre otras cosas son justo acuerdos políticos. Por eso en estos años 60, un poco antes de que en estos años 60, 70, pues uno de los papeles fundamentales que adquirieron los obreros fue el hacer ciertos sindicatos que tenían acuerdo directo con la dictadura, ¿no? Entonces, para no plantear igual como solamente eran los militares contra los obreros, pues no, o sea, sí había obreros que tenían ciertos beneficios, ciertos acuerdos, ciertos tratos
O sea, que ciertamente ellos son los que peor, a los que peor les iba con esos tratos, pero que claro que tenían cierta movilidad política el mismo ejército. Y no solamente eso, sino también hay una cuestión que atraviesa la ideología, que tiene que ver con que hay, o sea, El Salvador, toda América Central, es una sociedad sumamente estratificada, donde las élites se han construido a sí mismas como las depositarias de lo civilizatorio, de lo civilizado. Entonces hay igual un cierto chantaje hacia estos sectores de campesinos, ¿no? Estos sectores de obreros, de parias, donde se les dice, es que si ustedes se deshacen de estas élites propietarias, terratenientes, pues entonces lo que están haciendo es optar por la descivilización, por la descivilidad. Bueno, es que también estaba pensando que estos sindicatos y nuevas agrupaciones no solo son de obreros y campesinos, ¿no? Sino que también manejan un papel súper importante la religión en este aspecto. O sea, también hay agrupaciones católicas que se apuestan hacia este descontento social que se está viviendo. Sí, justo, bueno, o sea, para señalar, ¿no? Que, o sea, en esta concepción de lo que estamos hablando sobre la guerrilla, ¿no? Sobre el confrontar al ejército y esta cuestión civilizatoria que menciona Pablo, pues el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues no solamente es una sola agrupación, no es una sola organización, viene con varias conformadas, ¿no? Las fuerzas populares de liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Partido Comunista Salvadoreño, que no parten de una misma postura, de un mismo acuerdo, pero en el transcurso del tiempo de 1979 a 1980, de ahí a 1992, que es cuando se firman los acuerdos y que ya vienen consolidados como un frente, que es justo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ya es que se empiezan a tomar medidas y acuerdos, pero para beneficio de todos, ¿no? O sea, del pueblo, beneficios electorales, beneficios de derechos humanos, que justo ya hablan más, ¿no? Acerca de cómo ya se empieza a concebir, a lo mejor no la nación, pero sí el pueblo en tanto funcionando socialmente. De hecho, creo que también es importante señalar el apoyo, ¿no? de los países extranjeros. Yo sé que estamos diciendo que no lo tenemos que ver, ¿no? Desde blancos y negros, pero creo que es importante también señalar por lo menos el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Cómo se está desarrollando, al menos en este tiempo. En ese sentido, pues bueno, apoyando a la guerrilla, pues tenemos a la Unión Soviética, por lo menos hasta 1990, y Alemania Occidental hasta el 89. Tenemos a China, a Cuba, a Nicaragua, y bueno, ya por el lado del gobierno de El Salvador, de la Fuerza Armada de El Salvador, pues tenemos también a Estados Unidos, a Taiwán, a Chile, ¿a quién creen? A Israel, a Argentina y a Guatemala. Pura joyita aquí, ¿no? Como ven de que no. Finísimos gobiernos. La creme de la creme. Creo que precisamente nos da un ejemplo de cómo se está configurando, al menos en la región, por los países que estamos señalando, cómo se está instalando, cómo se está comprendiendo los conceptos que se bajan, ¿no? O que se desarrollan pues en esta cotidianidad, en tanto los comunistas, los rojos, los desestabilizadores, los que están en contra del capitalismo, los que no le dan paso al desarrollo, a la modernización, que justo creo que también son temas muy importantes que a lo mejor y no vamos a desarrollar ahorita, pero que sí se tienen que por lo menos mencionar, ¿no? Y en ese sentido, pues toda la carga ideológica que se les daba, es muy importante, creo, señalar también el tema de los niños y de las niñas, porque justo se insertan a la guerrilla, al conflicto armado,
desde muy temprana edad. Y es importante ver aquí cómo se está dando este hecho, ¿no? De cómo a los niños se les empiezan a dar armas para que participen, pero no solamente son armas físicas, ¿no? Armas de balas, también son armas ideológicas que los ponen en contra tanto de frentes como de su mismo pueblo, como de sus mismas regiones, de sus mismas comunidades, ideológicamente en la religión también en contra de ciertos valores morales, éticos, y que de hecho sí tiene mucha razón Sandra, ¿no? Aquí tiene que ver mucho el cristianismo, ¿no? Bueno, el catolicismo, cómo juega este papel importante en la resistencia, y también los que fueron cooptados por el ejército, cómo les empiezan a decir, ¿no? Que tienen que ser armas, ¿no? Humanos, armas para la guerra. Aquí, por ejemplo, creo que México tiene esta película, Voces Inocentes, que bueno, detrás de todo la crítica a la película, que sí es muy desde la perspectiva mexicana, que sí es muy de cultura mexicana, que no hablan muy voceadamente, ¿no? Como un salvadoreño, que no explica tanto cómo se vive desde la guerrilla, que te presenta más este panorama del soldado, de la comunidad, de los niños, hasta cierto punto muy romantizada, pero que sí señala este problema de cómo los niños están participando, ¿no? Y bueno, por lo menos a mí me causaba mucho impacto cuando era pequeño ver esta película. Ahora, pues obviamente ya podemos tener distintas perspectivas, de distintas críticas hacia la película o hacia cómo se trata y desde dónde se está trabajando el tema, pero creo que por lo menos sí da este señalamiento a esta situación, y que no necesariamente demerita otros temas, ¿no? El caso de las mujeres, o sea, de las violaciones, el tema de la organización comunal, etcétera. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Vieron? Sí, claro. Pues es que, sí, es que, o sea, justo recordando lo que dices, que son, digamos, los sectores vulnerables dentro de, bueno, en este contexto, ¿no? De guerrillas, de guerra civil. También me pude acordar de un documental que nos recomendó un profe del CELA, muy querido. Se llama La vida de María Chichilco o María Serrano. Es muy buena. Es acerca de, pues, y no precisamente de la participación como tal de las mujeres dentro del Frente Farabundo Martí, porque solo se centra en la mayoría de la vida de María Chichilco. También nos puede dar un poquito de panorama de la importancia de la religión dentro de la formación del Frente, y cómo, o sea, es un poco como de la vivencia de los participantes del Frente, y cómo llevaban a cabo, pues, todas sus movilizaciones, sus ideas, sus valores, y pues sí, lo que logra centrar este documental, que no les voy a spoilear todo lo demás para que lo vean porque está en YouTube. Bueno, habla sobre su vida y lo importante que, pues, no solamente se centró en hombres, hay hombres y mujeres de todas las edades. Y es que, o sea, la imagen que te pinta la película es esta situación, como mencionabas, de los migrantes, donde los hombres o están participando en la guerrilla, o están participando desde el ejército, o migraron a Estados Unidos, ¿no? Que es el tema esencial. ¿Y dónde están las mujeres? Bueno, las mujeres están en casa, atendiendo a los niños, haciendo las labores del hogar, ya... O en la guerrilla. Ajá, por eso, ¿no? Pero en la película, pues, ¿no? O sea, ¿cómo está este imaginario? Están en la casa, están con los niños, están viendo cómo ellas van a mantener la casa, porque la imagen del esposo está en otra parte, o está desaparecido, o está muerto, o está en Estados Unidos, pero está totalmente deslindada de la familia.
Y eso es muy importante también. Qué raro. Y aparte una de las cosas que de la que tratan en la película, o sea, es que sí divide, sí hay una división entre allá está el ejército, este es el ejército guerrillero y el pueblo está por otro lado. La gente está tratando de sobrevivir a una guerra que le es completamente ajena. Y que solamente la relación que tienen con los guerrilleros es que los guerrilleros bajan, reclutan ciertos niños, se los llevan, cuando la cosa fue mucho más compleja que solamente eso. En América Latina, los procesos en el cual las guerras intestinas en cada uno de los países es muy compleja porque la sociedad se ve involucrada de una u otra forma, forzosa o voluntariamente. En el caso de El Salvador, el Frente Popular Farabundo Martí, que sí es cierto que estaba conformada por diversas organizaciones, entendieron algo bien complejo, y es una de las cosas que tú estabas diciendo. O sea, sí eran marxistas leninistas, pero no solamente leían a Lenin y a Marx, o sea, también entendieron el papel de que su organización tenía que ser una cosa de masas. Leyeron está ahí presente línea de masas de Mao, está ahí presente Ho Chi Minh, como tú lo estabas mencionando, la guerra de Vietnam, el Vietcong, etcétera. Entonces, lo que se dan cuenta los guerrilleros, las organizaciones populares, es que aislándose de la gente, como te lo están pintando en esta película de Voces Inocentes, o como te lo han querido pintar, no iban a llegar a ningún lado. O sea, comprendieron que la guerrilla no son 30 monos en la selva, en las montañas, tirando tiros en contra de los militares. O sea, una guerrilla tiene que ser mucho más amplia en cuanto a participación social que solamente 30 monos que estén tirando tiros. Entonces, se involucra a la gente de diversas maneras, ¿no? Y el movimiento social se va nutriendo a partir de ciertas estrategias, dependiendo de cuál es la comunidad a la que quieran llegar. Entonces, les sirve, como te estaba diciendo Sandra, les sirve muy bien la iglesia, el trabajo organizativo que había hecho la iglesia durante varias décadas antes, para organizar entonces ahí. O sea, llegan sobre blanditos, sobre ya acomodado por este papel que ha tenido cierta parte de los sacerdotes, ¿no? O sea, de educación, de organización, de fortalecer el tejido social. Igual en las ciudades se acercan a ciertos sindicatos que no están cooptados por el régimen militar. Y en las universidades también. De hecho, la universidad funcionó como una fuente bastante vasta para poder tomar ahí ciertos elementos que se convirtieran en guerrilleros, o en dirigentes sociales, o en dirigentes sindicales, en dirigentes teóricos, ¿no? Entonces, el guerrillero se convierte en un pez en donde el agua es la sociedad con la cual, o la sociedad organizada, en la cual su organización su agrupación se ha encargado de fortalecer, ¿no? Entonces, es una mentira decir es que había una desvinculación y solamente venían a tomar niños. Es que no es cierto. O sea, la cosa, no dudo que en algún punto lo hicieron, pero la cosa fue mucho más compleja. La organización, las redes que tejieron las organizaciones que conformaban el Frente Popular Farabundo Martí, fue mucho más compleja que solamente eso. Trataron de hacerlo mucho más amplia. Hay un texto que de hecho escribe una de nuestras profesoras del colegio, Cristina Pirker, que se llama La redefinición de lo posible, militancia política y militarización social en El Salvador, que precisamente habla de todo esto. O sea, cómo tanto mujeres como hombres se van uniendo a las organizaciones periféricas al Frente Popular, que nutren esta organización social que le logra hacer frente, no solamente el ejército salvadoreño, sino como Uriel ya estaba diciendo, a un ejército que estaba fuertemente financiado y apoyado por los Estados Unidos y otras naciones, como ya lo dijo Uriel, ¿no? Pero sí hay otra vez un endeudamiento por parte del gobierno militar con Estados Unidos para poder fortalecer el ataque en contra de la guerrilla.
Entonces, gracias a esta organización es que se logran defender, ¿no? Entonces, o sea, no es como no es tan fácil como lo están pintando. O sea, igual hay un papel activo por parte de muchos estratos de la sociedad, la iglesia, los sindicatos, el campesinado, las mismas universidades, que van fortaleciendo esta participación, ¿no? O sea, tanto hacia el frente. Y sí concuerdo muchísimo, Pablo, con lo que está diciendo, porque como lo había mencionado hace un ratito, o sea, la cotidianidad de la gente, y la gente no solo está inmiscuida en estos procesos de la guerrilla, o sea, a la par que este suceso se está dando, no olvidemos que hay un montón de migraciones de Estados Unidos, ¿no? Un montón de salvadoreños llegan a Estados Unidos y pues ahí es como el origen de este bonito tema de las maras, ¿no? O sea, una vez llegando allá, empiezan, la mayoría llega a la zona de Los Ángeles, y es una zona en la que también ya había como una especie de pandilla, pues digamos, pues sí, americanas, ¿no? Se mezclan y pues allá surge la M13, la MS-13, y es después del gobierno de Reagan. Bueno, el gobierno de Reagan ya empieza así a hacer un montón de políticas de extradición, y pues los regresa, o sea, se fueron por la violencia en su país, regresan siendo violentados en los Estados Unidos y regresan ya con todo este nuevo aprendizaje de una vida pandilleril, con dos contextos, ¿no? Que supo el contexto violento de su país y también vivió un contexto de violencia en los Estados Unidos, regresan y pues ahora se encuentran con un estado como pues de ausencia total, ¿no? O sea, ya no hay como algo que los enfoque totalmente en ellos, o sea, la vida sigue un poco pues con los ojos puestos en la guerrilla, en los problemas con el ejército, con el frente, y las pandillas se siguen desarrollando. Hay un acontecimiento, la verdad es que, o sea, sí, algo tengo, pero no lo tengo tan presente, que es lo que hace que Estados Unidos empiece a regresar a deportar masivamente. O sea, sí es como todo esto de las pandillas y que luego los meten a la cárcel, ¿no? Y ahí todavía se fortalece más las disputas y la forma de vida como de las pandillas. Pero ¿qué es lo que pasa como para que el gobierno, creo que no recuerdo quién estaba, creo que era Bush, que dice, ¿saben qué? Hasta aquí, ya no podemos más, se van a tener que regresar todos a El Salvador. Pues no recuerdo así concretamente como uno, no sé si ustedes, o sea, si tú te acuerdas como más de pero pues sí, o sea, ellos ya ejercían una cierta violencia muy estructurada ya, ¿no? O sea, ya no eran como nada más la pandilla, o sea, ellos también cometían crímenes bastante atroces, como lo sabemos, o sea, tal cual es como los conocemos ahorita. Quizá no llegaban a las mismas dimensidades porque no tenían el mismo contexto, pero pues sí, o sea, yo creo que quizá, o sea, no tengo precisamente cuál fue el suceso que dijo como hasta aquí, pero pues sí, la oleada de violencia en los Estados Unidos está creciendo radicalmente, y pues obviamente detectaron que las pandillas estaban conformadas por salvadoreños en su mayoría. Igual para ese momento, ¿no? O sea, cuando es la migración, cuando es la migración de El Salvador para Estados Unidos, pues, o sea, ya hay consolidada una lógica pandilleril que no tiene que ver forzosamente con salvadoreños en ese momento. O sea, sino más amplia, hay mucha migración. Sí, bueno, sí, claro, es migración muchísimo más amplia. Yo digo como que son los principales, pero pues en efecto, ¿no? O sea, lo que teníamos conocido como el Triángulo Norte son los principales identificables, que pues es Honduras, Guatemala y El Salvador. Esos tres países principales son como los migrantes que se vieron más involucrados en este tipo de comportamientos y de agrupaciones, pero pues sí, en efecto, no escapaban algunas que otras nacionalidades diferentes a estas, pero sin duda, o sea, yo creo que dentro del tema de la conformación de las maras, el más importante podría ser El Salvador, porque la pandilla más importante que es
que está dentro de las maras es la MF13, la Mara Salvatrucha. Y pues es Mara Salvatrucha de salvadoreños listos, o sea, es como el símbolo de las maras, o sea, lo más identificable que tenemos cuando hablamos de las maras y de mareros, son la Mara Salvatrucha de El Salvador. Oye, y cuando hablamos de las maras y de su retorno o deportación a El Salvador, por ejemplo, en este caso que estás mencionando, ¿cómo es esta dinámica? ¿Ya hay una inserción en la sociedad? ¿Hay o no hay una inserción en la sociedad? ¿Cómo son las pandillas? ¿Se vuelven a consolidar? ¿Cuál es el desarrollo, el vínculo que tienen con las cárceles? Antes de Bukele, por lo menos. Claro, bueno, o sea, pues es que la mayoría se conocieron allá, o si no se conocieron allá, la mayoría pues aprendió todo lo que se debe saber de una pandilla. O sea, sí, cuando regresan, pues ya tienen como todo un manual de cómo conformar pandillas en El Salvador, ¿no? O sea, lo aprendieron bien en Estados Unidos y lo traen para acá y se están encontrando en un contexto en donde las juventudes son su principal objetivo, porque sí es súper importante remarcar que las pandillas en El Salvador o en el Triángulo Norte están conformadas por jóvenes, ¿no? Desde los 12 años hasta, no sé, 17 años más o menos son las edades en las que empiezan a agruparse. Pero pues sí, o sea, no hay, como les decía, cuando regresan y se empiezan a conformar, no hay una política que ataque directamente ese problema, ¿no? Al problema que está emergiendo y que tal vez no se estaban dando cuenta porque estaban así como todos los focos de atención dentro de la guerrilla. Incluso, bueno, ya después de las firmas de los tratados de paz, pues ya como que empezamos a ver ya que las oleadas de violencia por parte de las pandillas están empezando a crecer, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que las pandillas se forman por jóvenes y ese es el principal foco de atención de las pandillas. Pero cuando no se les puso la suficiente atención, pues van creciendo a un punto en el que pues ya no se podía contener. O sea, ellos tenían el foco puesto totalmente en la guerrilla y dejaron de lado pues la oleada de violencia que estaban surgiendo de parte de las pandillas o maras, porque ya no solamente es una, ya son varias y ya cada una tiene diferentes territorios que defender. Entonces aquí es donde empieza como la forma de, pues su modus operandi es seguir protegiendo esa cierta territorialidad que les da entidad a los jóvenes, que sobre todo también, aparte de formar, o sea, creo que lo importante a mí lo que mucho me llama la atención de estas pandillas y de estas agrupaciones es que no solamente es un grupo que se dedica a delinquir, que sí es la parte que los identifica, también se vuelve parte de una familia de la que carecieron, una forma de acercarse a las carencias que presentan familias dentro de este contexto que dejó la guerra civil, ¿no? Estamos frente a un contexto en el que dejó a las familias pues sin un padre, porque o muchos se fueron a la guerrilla o están desaparecidos o fueron migrantes y ya no regresaron, también a un Salvador totalmente empobrecido, que presenta pues a los jóvenes pues ya en un contexto totalmente de abandono, ¿no? Que no hay educación, que no hay seguridad pública, que no hay ninguna política que atienda sus necesidades y que se ven como totalmente orillados a acercarse a esta familia que les presenta un acogimiento, ¿no? Más que nada las pandillas, eso es lo que, pues en lo que basifican todo, en ese fuerte vínculo familiar que les hace sentir, ¿no? A pesar de la violencia que sufren, también es esto, les da una forma identitaria no solo de vestimenta, también de conductas, incluso pues hasta de una jerarquización, ¿no? Porque también hay como los más altos líderes y los, pues digamos que los que siguen las órdenes. Pero bueno, ese ya es más tema totalmente centrado en las maras. Pero sobre todo, el gobierno de El Salvador nunca ha presentado un
realmente una política de seguridad que funcione. Se han intentado hacer como varias apuestas por lo que conocen, que es la represión totalmente, ¿no? La represión violenta. En 2005 se implementó el plan de mano dura, que pues sí fue, o sea, no solamente si te encuentras o sea, si conoces a alguien que sea mara, vas a detenerlo, o sea, alguien que parezca, simplemente que se haya vestido, que tenga un tatuaje, que tenga algún cierto tipo de vínculo, ya es totalmente reprimido, se encarcelan, o sea, y hay una cosa ahí horrible en las cárceles de muchos, pues, inocentes, digamos, que han sido reprimidos, y pues las mismas maras han sido totalmente violentadas dentro de este círculo de políticas que han sido totalmente, pues, inútiles. Pero así o sea, y esto ha seguido avanzando, ¿no? O sea, creo que el gobierno de El Salvador, pues, de todos los gobiernos que han pasado, que se ven atravesados por este tema tan importante, que, pues, como decían al principio, no es el único tema por el que tenemos que tener en cuenta El Salvador en nuestras mentes, son las maras, pero pues sí, es realmente uno de los temas más importantes con los que los identificamos. Sí, claro. Y oye, Pablo, tú antes nos querías, antes de seguir dándole duro y macizo a Bukele, tú nos querías cerrar un poco el tema de la guerrilla, de la guerra civil, hablar un poquito también acerca de los acuerdos de paz que se firmaron aquí en México, en el Castillo de Chapultepec. Sí, igual un poco entendiendo, bueno, para continuar con la pregunta que planteaste hace rato, pues hay que tener en cuenta a qué país regresan, o sea, esta onda como de la integración de la gente que regresa de Estados Unidos, pues a qué país regresa, ¿no? O sea, por mucho que hubo muchísima gente que haya apoyado, que se hayan organizado, lo que tú quieras, pues lo cierto es que esa guerrilla no tuvo el buen fin que ellos estaban esperando, ¿no? O sea, fue más bien una cuestión de hartazgo por parte igual de los milicianos, por parte de los guerrilleros, y es que pues seguramente no es nada fácil estar tantos años agarrándote a tiros con un ejército que de manera técnica, presupuestal y muchísimas cosas te supera. Entonces, pues ya en un país, en una sociedad tan rota, porque pues lo que les digo, o sea, no importa qué tanto hayan estado activamente participando muchísimos estratos de la sociedad, no dejan de estar en una guerra rompe cualquier tejido social, rompe cualquier estabilidad política, económica, ¿no? O sea, es lo que significa. Entonces, pues ellos regresan, los maras, ya toda esa migración, ese éxodo migrante regresa a un país que está saliendo de una guerra civil que no tuvo un buen fin. Que firman, sí, justo lo que estaba diciendo este Uriel, firman el Tratado de Paz aquí en México. De hecho, el presidente de ese entonces era Salinas de Gortari. Como siempre le gustó al PRI ser candil de la calle, oscuridad de su casa. Pero eso no significó una victoria contundente. Claro, hubo victorias, no se puede negar. Así como, sí, no me gusta esa visión derrotista de no se ganó nada. Y el abandonar las armas es haber abandonado la victoria. Y en gran sentido es cierto, pero tampoco es como que no se ganara nada. O sea, hubo victorias sociales, hubo victorias solamente en el hecho de que haya habido un culmen a los gobiernos militares. Eso ha sido un paso inmenso. Pero tampoco quiere decir que, como en otros países, sea ahora la izquierda progresista, socialista, la que estuviera a cargo del gobierno. Entonces, los maras regresan a un país con unas instituciones fracturadas, un país en un proceso de perdón y justicia que hasta la fecha no creo que se haya terminado, con muchísima gente desaparecida, con muchísimos muertos. Entonces,
¿a qué se incorporan? Pues ni siquiera hay algo, no es que no se puedan incorporar, sino que no hay a qué incorporarse. ¿Y qué es lo que tienen? Pues estas redes de, digamos, cuidado que han generado entre las mismas pandillas. Y entonces, o sea, el Frente se convierte en un partido político en el cual participa como en el ámbito parlamentario, ocupa ciertos escaños, ciertas posiciones políticas, pero no es como que sea el partido hegemónico después de la guerra civil, el partido que dirija al país. Y es más, aun cuando tuvo la posibilidad en 2012, pues no tuvo el suficiente impulso como para poder darle salida a la problemática que generaban las maras. En 2009, perdón. En 2009 que gana las elecciones el partido de Farabundo Martí, el Frente Farabundo Martí. Pues no es como que le hayan logrado dar una salida viable. Entonces, pues hay una cosa ahí de impotencia por parte, ahora ya los adultos, aquella gente que participó en la guerrilla, que seguramente muchísimos ni siquiera estaban de acuerdo con abandonar las armas. Qué bueno que señalas el tema de los adultos. Ahorita un poco de lo que investigamos acerca del gobierno actual en El Salvador, precisamente hay como esta polarización, esta división de opinión, ¿no? En tanto la población adulta y la población joven, que nos lleva al tema de que no solamente se ve en la aprobación del presidente, ¿no? De Bukele, ¿no? En tanto que votó 53% del electorado y que con eso ganó, sino que la mitad de la población no votó, y que tiene que ver mucho con que esta población pues todavía está en descontento con los gobiernos anteriores y con los acuerdos de la guerrilla. Aquí, por ejemplo, se ve esta división de ideas en tanto que los adultos mayores señalan que el gobierno es mentiroso, que les está lavando el cerebro a los jóvenes, que les está prometiendo pero no les está cumpliendo, y que esta idea precisamente nos hace, ¿no?, esta recapitulación de la deuda histórica, como todas las deudas históricas de las que podemos hablar en América Latina, pero que en específico, por lo menos en este país, sigue muy vigente. Sí, y aparte que la estrategia de gobernabilidad de este sujeto, que del cual olvidé su nombre, ¿cómo se llama? Bukele. Sí, sobre todo que es más bien una campaña de marketing que una campaña política. Sí, totalmente. El canal es un millennial. De hecho, hay una relación muy importante que se puede hacer ahorita, un punto de relación que se puede hacer ahorita entre Trump y Nayib Bukele. Es Twitter. En los últimos días, pues hemos tenido un suceso muy importante en Estados Unidos, una manifestación muy importante de la comunidad negra, de la comunidad latina, que se ha unido a lo que está sucediendo, y precisamente Trump hizo un señalamiento en esta red social, en Twitter, de que condenaba directamente a los manifestantes, llamándolos terroristas, y Twitter baneó su tweet, ¿no?, su declaración, ¿no? Y al contrario, por ejemplo, con Nayib Bukele, hemos visto que es su medio casi oficial, ¿no? Ahí despide personas, ahí se confronta directamente con la Cámara de Senadores, con sus asambleas, ahí señala su postura en diversos temas, hace comentarios. Sí, o sea, y es que aparte es el medio oficial de las indirectas. O sea, Twitter es el medio oficial de las indirectas, y uno de sus seguidores, pues obviamente es Trump. Entonces, pues ahí comenta cualquier cosita para que lo vea y le dé su visto bueno, su fab. Sí, incluso hay ya un nombre, ¿no?, a los seguidores de Bukele, que son los Nayilivers, y que es un concepto muy muy gracioso, pero muy importante, porque es totalmente lo que le está dando el apoyo, ¿no?, en
en su mandato. No me acuerdo si fue en algún podcast pasado o cuándo fue que estaba platicando contigo, Pablo, de cuáles son las cifras, ¿no? De dónde se toman estas cifras de aprobación, de dónde viene los porcentajes que te dicen o te hablan de que un presidente es totalmente o mal, ¿no? Visto por el pueblo, ¿no? O por el país, ¿no? Y precisamente aquí es algo muy importante que ya se ha catalogado a este sector de la población que apoya todas las medidas de Bukele, que incluso cuestiona, ¿no? Ciertos temas como, hay una política de control territorial que está haciendo que la violencia y los homicidios disminuyan, que incluso en algunos días desaparezcan en El Salvador. Pero aquí vinculando un poco con lo de los maras, en las cárceles, por lo menos en estos momentos de la pandemia de cuarentena, tenemos esta situación donde muchas instituciones de derechos humanos y de otros países han señalado que no se les está dando un trato humano, un trato digno, y que al contrario son medidas de las cuales hay que preocuparse porque son de represión, de deshumanización, de control injustificado, que es por la vía de la mano dura todavía, así como decía Sandra, que va más allá de que no tengan una correcta distancia, ¿no? Esta sana distancia, sino que ya nos está hablando mucho de este control en la cárcel, de las pandillas y su desvinculamiento con la sociedad, ¿no? Que es precisamente a lo que le tira este plan de control territorial. Ajá, pero es que ahorita es lo que menos le importa a este canal, o sea, tenían como un convenio Estados Unidos, me parece, con El Salvador, o sea, porque El Salvador siempre ha tenido ahí de compita disfrazado a Estados Unidos, ¿no? Y tenían como un convenio en el que le daba como dinero al Salvador para que pudiera tener un programa de adaptación a la sociedad, a las maras, pero con el gobierno de Trump se lo quitó. Entonces ahorita que entró Bukele le dijo como, o te aplicas bajando los índices de violencia, o pues ya se va a acabar cualquier tipo de ayuda. Entonces, o sea, lo primero que hizo fue decir como, no, pues sí, o sea, lo que quiero es bajar estos índices de violencia, y pues hasta eso todas las noticias que pueden buscar en Google te van a decir que sí, que han bajado un chingo, pero pues precisamente es estas medidas de represión que está aplicando. Y de hecho también igual en un tuit puso algo así como, ay, es que vamos tan bien que Trump dijo que van a bajar, es que hay una cosa como cuando viajan desde Estados Unidos, y si pones tú el destino a El Salvador, cualquier aerolínea te da una nota como de, ¿vas a viajar a El Salvador? Reconsidéralo. Entonces, lo que van a hacer los Estados Unidos es quitar esa alerta, porque los índices de violencia están bajando, supuestamente. Entonces, ese es como el tuit ahorita estrella de Bukele, que ya los Estados Unidos no les van a hacer reconsiderar a sus pasajeros que viajen a Salvador. Y aparte hay otras tantas cosas que no dice de ese plan, ¿no? O sea, dice que hay un plan maestro que está funcionando, pero hay gran parte de ese plan que ni siquiera saben de qué se trata. O sea, sí está funcionando en cierto sentido, pero ¿por qué está funcionando? Y él está argumentando que como está funcionando, necesita más presupuesto para poder seguir desarrollándolo. Y ven que ya pidió dos préstamos al Fondo Monetario Internacional. O sea, lo que está haciendo es caer en la misma trampa de siempre. O sea, hacer que el país caiga en la misma trampa de siempre, que los gobiernos progresistas en América Latina tanto se negaron a caer, que es en un fondo interminable, un préstamo interminable del FMI para que cualquier cosa que haga, que quieran hacer, Sí, una deuda para que siempre los tengan agarrados. Claro, exacto. Entonces, pues está comprometiendo aún más, y luego cuando alguna cosa que el Senado le diga que no, porque aparte el partido ni siquiera tiene mayoría en el Congreso, cualquier cosa que el Congreso le diga que no, pues hace su berrinche. No hace como 2 meses entró al Congreso acompañado de militares, o sea, así como advirtiendo un autogolpe de Estado. O sea, es una figura bien peligrosa, es el fascismo del siglo XXI, me parece. Y aparte encabezado por un escuincle que berrinchudo.
Sí, ahorita que mencionas fascismo del siglo XXI, o sea, no puedo dejar de vincular a Bolsonaro y ahorita esta situación, ¿no? De los jóvenes que ya están teniendo esta conciencia ideológica que es claramente fascista y que discrimina, señala y apunta que tiene que ir el rumbo del progreso, ¿no? Un poquito positivista, hacia el desarrollo y mejoramiento de la ciudad, del país, de ciertas élites que tienen que conservar sus privilegios, que ahí está la base y el fundamento del desarrollo del país. Palabras más, palabras menos, es mucho de lo que se ha visto en sus discursos, ¿no? Y ahorita señalándolo como una persona joven, no sé si sea la más joven en gobernar en El Salvador, creo que sí, pero sí es de ponerle atención y de no quitarle la vista de encima a cuáles son estas medidas que está recuperando de la vieja tradición política y que ahora está implementando con una nueva mediatización, con un nuevo discurso que se informa de una manera totalmente diferente, que no es lo mismo que ahorita tiene Bolsonaro, pero que sí tiene esos tintes. Claro, o sea, es una figura muy polémica. Igual, si están escuchando esto por YouTube, si tienen algo más que agregar, estaría padre, porque creo que no es complicado terminar con el tema de Bukele, porque hay muchas discusiones que quedan abiertas. Igual si tienen alguna opinión, qué piensan acerca de Bukele, pónganlo en la cajita de comentarios si lo están escuchando en YouTube. Y si lo están escuchando en Spotify, igual vayan a YouTube y pónganlo ahí en la cajita de comentarios. El punto es que los escuchen en todos lados. Sí, pero bueno, no, creo que no pudimos concluir como nos hubiera gustado. No hay ahorita algo concreto que concluir. Creo que hay muchísimas discusiones que se quedan abiertas y espero que este podcast igual sirva para poder seguir ahondando más en esas discusiones que son tan necesarias, porque no es como que lo que esté pasando en América Latina, como siempre lo hemos recalcado, no sea ajeno. O sea, hay muchas cosas por las cuales llegó Bukele que creo que también hay discusiones que están aquí vigentes en México. Por ejemplo, una de las razones por las cuales llegó fue por este discurso ni izquierda ni de derecha. Nosotros estamos hartos de las políticas tradicionales. O sea, perdón, pero eso es una mamada. O sea, lo único que hacen es disfrazar su política de derecha, su política neofascista, con un discurso de antipolítica, que al final termina agravando la situación del país. Y creo que es un discurso que muchos está empezando y en muchas capas de la sociedad mexicana se ha visto cada vez más fortalecido. Sí, es bien complicado porque no solamente es como que señale que la población está despolitizada, ¿no? Sino que ya tiene esta tendencia a no politizarse, a no involucrarse de manera política en la vida diaria, en las decisiones que sí deben ser políticas, ¿no? Como ejemplo, pues tenemos ahorita, ¿no? Aquí en México ocurrió esta marcha en autos anti Andrés Manuel López Obrador y justo desde la ventana de un microbús, un sujeto señala y les grita: ridículos, los obreros mueven a México. Y que justo ahí hay una imagen bien política que siento yo que no está bien comprendida en redes sociales. Y bueno, tampoco es como que quiera esperar mucho de las redes sociales, ¿no? Pero ahorita en esta situación de distanciamiento y de aislamiento, pues bueno, justo ese es uno de los por qué este podcast, ¿no? En mantenernos informados, mantener esta discusión, esta visibilidad en diferentes episodios. Vamos a tratar de darle este enfoque y que no sea mucho esta situación de la exposición, ¿no? Como lo señalaron. Pues bueno, esperemos que les haya gustado mucho este podcast. A nosotros nos encanta estar platicando así y nos encanta más que lo puedan escuchar más personas. Le quiero agradecer infinitamente a Sandra que haya participado. Muchas gracias, Sandra. Lo importante es la espontaneidad. Pues gracias, amigos, por invitarme. Ya cuando se les ocurra otro tema de tesis que haya abandonado, me invitan otra vez. No dejen que mi asesora escuche esto, por favor. No, claro que no. No nos va a escuchar de todas formas.
No, qué mal, amigos. No, el punto es que lleguemos a, bueno, que ustedes lleguen a muchos otros lugares. De hecho, sí quería como felicitarlos por el proyecto que tienen, por la iniciativa que tuvieron, porque es algo creo sumamente necesario de nosotros los latinoamericanistas, que nos demos a conocer y que en algún día utópicamente dejen de preguntarnos qué es esto y de qué es la carrera. Muchas gracias. Sí, de hecho también he visto ahí otros proyectillos, otros proyectos que me parecen también muy importantes de algunas personas del CELA. Y bueno, creo que mucho de lo que no se discute en las clases porque, no sé, muchas situaciones que se desvíen los temas, etcétera, y que a lo mejor no es el momento de discutirlo en clase, se puede discutir en otros espacios, ¿no? Y a lo mejor otras cosas pueden surgir, pueden señalarse y pues qué chido que podamos converger en estos espacios y sí, justo esa es la intención. ¿Algunas palabras que quieras agregar, Pablo, ya para despedirnos? No, pues nada, que sigan discutiendo, nos gustaría saber igual, nos gustaría saber qué están pensando, igual por eso la invitación a que nos comenten el video, si les está gustando, si no les gusta, si se les hizo cansado, si les aburrimos demasiado, pues queremos saber qué piensan igual sobre los temas en específico, no solo del podcast en general, sino de los temas que estamos tratando. Comenten los pasados, qué pensaron acerca de lo que está pasando en Brasil, que un poco les tratamos de mostrar qué está pasando, cuál es su opinión que les da Bukele, igual no tienen que estar de acuerdo con nosotros. Creo que la idea es poder ampliar la discusión. Y pues nada, gracias por escucharnos. Esta invitación que les hacemos a que vayan a YouTube aún no es por patrocinios ni monetizar ni nada. De hecho, estos aún no están monetizando. Sí, o sea, lo digo justo porque no sé si en algún momento vaya a ser. Y esto no era de gratis, ¿verdad? No, claro que esto es gratis. Y por eso precisamente están en estas plataformas, ¿no? En Anchor, que es en donde los subimos, y en YouTube, que son las plataformas donde los pueden reproducir de manera gratuita. Y bueno, en Spotify, si es que tienen pues su plan familiar, etcétera, ¿no? Y también tenemos el vínculo con la página de Facebook, el Cronopio Latinoamericano. Ahí también se pueden contactar con nuestras compañeras que estamos tratando de hacer un proyecto con diferentes alternativas, con diferentes propuestas. Y pues bueno, ahí también nos pueden contactar en la página de Facebook, el Cronopio Latinoamericano. Y pues bueno, síguenos escuchando en Spotify, YouTube, Anchor. Y pues bueno, muchas gracias. Saludos, cuídense. Gracias, muchachos. Aquí es donde dices palabras chistosas a propósito, Pablo. Su voz ya está cagada de por sí. Como les estaba diciendo, todos estábamos ahí todos encuerados. Y bye.